corazón de los discípulos sigue expectante ante las palabras aún incomprensibles para ellos del Maestro. Felipe, como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Yo no os he dicho nada por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, creed que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Cristo ha querido vivir la misma experiencia de siervo y de discípulo que la criatura. Las obras que yo hago no son mías, otro está en mí, permanece en mí y las realiza. Y en verdad os digo que si creéis en mí, haréis las obras que yo hago, y mayores aún. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré en vosotros. Haréis mis obras y mayores. Está puesto en este contexto de sangre derramada, en el momento de la pasión de amor. Os lo doy todo, mi cuerpo, mi sangre, mi espíritu, mi poder. Esta es la gran locura del cristianismo, que Dios quiso conderretirse, hacerse fluido como el líquido de un recipiente que va tomando la forma, el líquido va tomando la forma en esa vasija. A la Virgen, en las letanías, la Iglesia reza con esta expresión: vaso elegido. En estas palabras de Juan está ensalzando a la mayor dignidad nuestra creación. En vosotros yo me quedaré, porque es en este contexto también donde dice: quien me ama, vendremos a él y haremos morada en él. Está pidiendo a los suyos sencillamente que crean y que abran toda su tierra a este momento de gracia. Creed y abrid el corazón. Y en este contexto voy a volver a Lucas. Acaba de decirlos que harán obras mayores que las suyas. Y los discípulos comienzan a disputarse una vez más los primeros puestos. Es aquí en la cena donde entre ellos se preguntan quién es el mayor. Una vez más,
queda expresado la soledad de Cristo. Cristo está entero, roto en estas horas. Mientras los discípulos se disputan el poder que les da el Maestro. Entre ellos, en este contexto de la cena, Lucas acaba de anunciar la traición de Judas, cuando se está despidiendo de ellos, y acaba de decir el Señor: ay de aquel que me entrega, ay de aquel que me entrega. Entre ellos hubo un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. ¿Por qué nos escandalizamos de nuestras tentaciones? ¿No son distintas a las de aquellos hermanos nuestros? Hubo un altercado. Cristo está expresando la soledad, el momento que se avecina, cómo va a ser crucificado. Y ellos se preguntan quién será el mayor. Da la impresión de que el Maestro no les importa. Él se va. Y ya se están disputando el lugar que van a ocupar cada uno. Porque ciertamente en la despedida les dice: yo me voy, y por ahora no podéis venir conmigo. Y comienzan a sortearse la suerte del mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones dominan y tiranizan, ejercen el poder sobre las naciones, haciéndose llamar bienhechores. Ejercen el poder y tiranizan y se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea el más joven, el más pequeño, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El amo? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es mayor el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Dejaos de disputaros los primeros puestos, porque allí no me encontraréis. Allí no estoy yo, porque mi Padre ha querido elegir para mí la llamada a ser siervo a tus pies. Quien se haga siervo por amor, ese es el más grande en el reino. Pero también impresiona que después de este dolor para Cristo, no puede sobrecargarles a los discípulos, porque no puede superar este momento la vida y la psicología de ellos. Sin embargo, parece que ha querido pasar esta página de dolor en el que hay un altercado disputándose, ya que se va el Maestro, ¿quién será el mayor? Parece que Cristo pasa la página para que no sean tentados
por encima de sus fuerzas y les dice: quien sea siervo tendrá una recompensa grandísima. Heredará el reino de Dios. Para animarles, no corrigiéndoles severamente, para animarles a la misma vocación del Hijo de Dios, les habla de una recompensa prometida, está prometida a los siervos, no a los que se hacen llamar bienhechores tiranizando a los pueblos. Para estos dispongo mi reino. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para vosotros, el mismo que mi Padre dispuso para mí. Los siervos viven en la Trinidad, en el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu. Yo dispongo un reino para los que habéis perseverado conmigo. El que el Padre me dio, no tengo otro reino. La recompensa es penetrar en el misterio de la Trinidad, en Dios, en lo más íntimo de Dios, en la alcoba del Rey. Tomando posesión por pura gratuidad de todo su reino. El reino que dispuso para mí, yo dispongo para vosotros, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos, para juzgar a las tribus de Israel. Hasta el poder de juzgar. El hombre de espíritu no está sometido a nada y todo el reino se le somete. Impresiona que ante la ambición de los discípulos les ha contestado en este contexto también, en que Cristo está sufriente y extenuado, con una mínima corrección y presentándoles la promesa, la Trinidad, el amor de Dios, la alcoba del Rey. Pero les ha dicho muy claro: no así vosotros, no así. No hagáis esto. El que quiera ser grande, el que quiera hacer mis obras y aún mayores, que elija la misma forma que yo he tomado. Siervo, siervo de los siervos. No me encontraréis en ningún otro lugar. No tendréis gozo ni dicha en ningún otro lugar. Porque aun cuando realicéis obras humanas enormes, no son las obras de Dios, no son obras divinas, no portan espíritu. Esta frase también es impresionante. Los que habéis perseverado en medio de luchas, por eso perseverar, no os habéis echado atrás. En la prueba,
Jesús habla de que los suyos han perseverado en pruebas, han sufrido con Él. ¿Qué clase de amor es si no sufre con la persona que ama? Es como si les dijera: yo sé que me queréis, porque en las pruebas os habéis quedado conmigo, con debilidad y con escándalo en el corazón y con miedo, pero aún hoy estáis conmigo. Recuerda una frase del Deuteronomio: los que os pegasteis al Señor aún estáis vivos. Vosotros habéis perseverado y por eso aún estáis vivos. Quiero comentar por último esta mañana estas palabras de Jesús que cogen el corazón de verdad. Con qué ternura le habla a Pedro. Es uno de esos momentos en los que Cristo, como hombre, se desarma de amor. Jesús se vuelve y llama a Simón. Parece en este momento de la pasión como un niño que también en la noche busca a su amigo. Está buscando un corazón amigo, un corazón amante que quiera llegar hasta el fin. Simón, Simón. Hay una insistencia en el nombre. Cristo tiene una urgencia llamando a Simón. Posiblemente, después de decirles aquellas palabras: heredaréis mi reino, comeréis y beberéis en la mesa de la Trinidad, os sentaréis en tronos, seréis reyes del mundo entero, se haría un silencio. Un silencio en el que Cristo toca misteriosamente a Pedro y se vuelve a él. Simón, Simón, cuidado. Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros. Simón, tú que eres la cabeza de la Iglesia, cuida del maligno que quiere cribaros, que quiere dispersaros. Pero yo, Pedro, que te he encomendado una misión, ruego por ti, para que tu fe no desfallezca. Me encantaría quedarme aquí porque esto es impresionante. Fijaos hasta qué punto Dios ha dejado libre al hombre que reza por él. Porque no puede forzarle a cumplir su voluntad. Cristo ora por Pedro. Yo he rogado por ti. Dios ora para que el hombre llegue hasta el fin, para que quiera acoger la gracia de la victoria frente al maligno que quiere cribaros. ¿Por qué dice cribar? Porque cuando algo se criba, la arena cae y arriba quedan piedras. Es decir, intentará quedarse con los más que pueda. Se los llevará al poder de las tinieblas y otros permanecerán en la luz. Él quiere cribaros, quiere separar el trigo de la cizaña
antes de tiempo, para que ya no puedan convertirse en el tiempo de gracia. Simón, Simón, hay una urgencia y una firmeza enorme. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Queda expresado que Cristo, cuando encomienda una misión, toda su gracia, su fuerza, su poder, lo derrama en aquel que llama. Cuando tú te confirmes, es preciosa la expresión de Lucas, cuando hayas vuelto, es decir, cuando tú te conviertas, te vuelvas a Dios, confirmarás a tus hermanos. Cuando Cristo ora por la cabeza de la Iglesia, está orando por todo el cuerpo. Oro por ti para que tú confirmes a tus hermanos. A Pedro le impresiona esto, pero no lo entiende. No puede ni comprender que Dios ore por su fe. Fijaos qué bonito, es gracia, pero el hombre tiene que acogerla. Por parte de Cristo está dada toda la fe a Pedro, pero reza para que no sea cribado por el maligno, para que no se la arrebate el maligno, para que no se duerma en la muerte. Porque si él se duerme, sus hermanos también. A sus hermanos alcanzará el mismo sueño de muerte. Y si él está despierto y vivo en la fe, confirmará a otros, confirmar, hacer firme en su fe, la fe de sus hermanos. Entonces Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte. Y Jesús, mirando a los ojos de Pedro, fijo en él, te digo, Pedro, que no cantará el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Vas a negar que me conoces. No solo no vas a ir a la cárcel ni a la muerte, sino que vas a decir que ni me conoces. Puede haber amor mayor que Cristo, conociendo la negación de aquel que ama, no lo toma en cuenta, reza por él, para que vuelva, para que no se quede en el pecado, para que no desfallezca. La fe en la misericordia, la fe en el Maestro. Los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, contemplan ya que después de anunciar las negaciones de Pedro, van hacia el monte de los Olivos, a la hora terrible para el corazón herido de Cristo. Y de camino les dice: todos os vais a escandalizar de mí. Está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero resucitaré e iré delante de vosotros a Galilea. Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro, tú me negarás. Y Pedro volvía a insistir: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos.
Mateo y Marcos contemplan que todos decían lo mismo que Pedro. Todos. Yo no te negaré. Decían también todos. Esto revela que el corazón de los discípulos quería al Maestro, le querían. Estaban adheridos. Ciertamente que el espíritu estaba pronto, pero la carne de ellos era muy débil. Y el temor, el miedo a perder la vida, les paralizó. El no comprender al Maestro, el escándalo de la cruz, la muerte del Mesías, les hizo retroceder. Pero el corazón de los discípulos, en tanta fragilidad, está adherido al Maestro. Ahora, y lo dejamos aquí, es cuando el Maestro dice aquella frase impresionante. Está como con ansiedad, con inquietud, con angustia. Levantaos, vámonos de aquí. Está deseando, como le ha dicho a Judas, hazlo pronto, que pasen aquellas horas amargas. Está deseando ardientemente beber el cáliz y volver a su Padre. Ciertamente que las horas de Cristo en la tierra, su vida, han sido de dolor, de soledad, de incomprensión, hasta matarle. Acabemos con él, que molesta. Acechemos al Santo de Dios, que juzga nuestra conducta con solo verle. Levantaos, hay una inquietud, vámonos. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que mi Padre ha preparado para vuestra salvación? Vamos, porque pensaba en el día que se formaba para sus discípulos y para los que un día creerán por medio de ellos. Venid conmigo y quedaos conmigo. Velad y orad, para no caer en la tentación.